soy la doctora González, mi sede es en el Hospital Goyeneche. Voy a conocer pues a un número muy reducido de ustedes cuando ya hagan las prácticas con sus grupos más pequeños, y yo voy a tener creo que 15 nada más de ustedes. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, aunque el tema es un poco pesado, complicado, porque es bastante información teórica sobre todo, ¿ya? Y también, bueno, trae bastante neurología, entonces es un poco recuerdo y también tratando de reforzar cosas que vamos a necesitar sí o sí, ¿no? A ver, como primer dato, para poder determinar una edad gestacional adecuada, tenemos que saber o tener el dato de la fecha de última menstruación. Eso nos lo da la paciente, ¿ya? Va a ser muy común cuando ustedes estén en el hospital, en un consultorio o en una posta, la paciente no va a saber de repente el dato. O incluso va a decir, yo me coloqué el inyectable de 3 meses y no menstruo desde hace 4 meses. Entonces no sabemos ese dato. Aquí es donde entra a tallar la ecografía del primer trimestre, que la vamos a hacer un poquito más adelante, ¿ya? Pero cuando tenemos el dato, podemos calcular inclusive la fecha de concepción. Como les dije, utilizar la fecha de última menstruación. Con esta fecha de última menstruación podemos hacer el cálculo de la fecha probable de parto, el cálculo de la edad gestacional adecuada, y recordar que como estamos basándonos en una fecha que nos da la paciente, solamente podemos tener errores de cálculo que son normales, ¿ya? Cuando actualmente, como les mencionaba, utilizamos la ecografía del primer trimestre o la ecografía genética para ajustar esos errores y poder tener una edad gestacional más exacta, ¿ya? Por ejemplo, acá hay una fórmula y van a encontrar un montón de fórmulas más. Pueden utilizar la que ustedes deseen, ¿ya? Existen fórmulas, como ya les he mencionado, existen tablas, existen gestogramas físicos y gestogramas virtuales. Estamos en la era de la tecnología, así que ustedes pueden utilizar lo que deseen. Más fácil y más rápido es utilizar un gestograma virtual o una aplicación, pero tienen que saber sí o sí cómo calcularlo sin esto. Imagínense que están en su serum, no les llega el internet, no tienen luz, si no saben calcularlo de una forma, digamos, antigua o rudimentaria, se van a quedar sin herramientas. Entonces, por eso es necesario que sepan cómo calcularlo, ¿ya? Por ejemplo, en esta fórmula tenemos, por ejemplo, tenemos el último día de regla más 7 días, en el caso de los días, el mes de la regla menos 3 meses y el año más 1 año. Por ejemplo, el día de última menstruación, el 21 de mayo del 2019. Le aumentamos 7 días, 21 más 7, 28, 5 menos 3 al mes, 2, y le aumentamos 1 año, 2020. Entonces la fecha probable de parto es el 28 de febrero de 2020. Ahí tendríamos 40 semanas, ¿ya? Ahora, esta fórmula solamente me da fecha probable de parto. Si me quiero calcular cuánto tiene edad gestacional la paciente el día de hoy, también van a encontrar un montón de fórmulas. Hay unas más sencillas, otras más complicadas y más difíciles. La fórmula más sencilla que podemos encontrar es, por ejemplo, igual utilizando esta. 25 de mayo del 2019. A esto le sumamos 7 meses. Calculen 7 meses más. 5 más 7, digamos en mayo, ¿cuánto sería? ¿Qué mes? Diciembre, ya. No, es que esto no va a seguir así. Vamos a hacer un poquito de bolas. ¿Ya alguien tiene una fecha probable de parto para el día de hoy? ¿O una fecha de última menstruación para calcular la edad gestacional? ¿Alguna de las chicas que tenga un poco de amenorrea? ¿Nadie? ¿Nadie quiere decir su fecha de última menstruación? Ya que están tímidas. Digamos que la fecha de última menstruación de alguna de sus compañeras ha sido el 5 de abril. Entonces queremos calcular del año pasado.
¿Tendría una gestación actual o no? Ya me habría pasado, ¿no? Entonces pongamos igual el 12 de diciembre del 2022. ¿Quién le calcula cuánto tiene edad gestacional por el día de hoy? En base a cualquier forma que ustedes sepan y vienen y me lo explican. Forma sencilla, el 12 de diciembre del 2022, ¿cuánto tiene para hoy día? ¿Quién dijo 14? Ya, ven. Sí, tú, ven. Sin miedo, sin miedo. Ella. Ya, no te preocupes. Ya, su compañero ha utilizado un gestograma, que está bien y es válido. ¿Saben utilizar un gestograma todos? Nunca han visto alguno y de repente muchos tampoco llegarán a ver. Como les digo, es importante que lo sepan. Entonces, acá tengo justo. Claro que no es no lo puedo mover, ¿no? Porque es una imagen. Entonces, el gestograma, vamos a aprovechar que su compañera ha calculado así, el gestograma tiene todos los días del año, ¿ya? Tiene de la semana 1, por decirlo así, hasta la semana 42, si en caso fuera necesario, ¿ya? Y ¿dónde está? 40 semanas es donde tenemos aproximadamente la fecha probable de parto, que es la fecha límite de los controles, ¿ya? Los gestogramas tienen más líneas también, que podemos aprovecharlas. Por ejemplo, acá, este es el diámetro biparietal. Este dato lo obtenemos en una ecografía, ¿ya? Entonces, en el caso, como les mencioné, que la paciente lleva 4 o 5 meses sin menstruar y no sabe, pues, no sabe tampoco cuánto de edad gestacional, y a veces no tenemos una ecografía de primer trimestre, lleva como 20 semanas, digamos, en amenorrea, entonces podemos calcular también en base a esto. Longitud de fémur también nos ayuda, el peso del bebito también, y la talla igual. Entonces, su compañera ha calculado, lo hacemos girar en base a la fecha. Pones esta línea en lo que vendría a ser acá 12 de diciembre, donde está la flecha blanca. ¿Sí lo pueden ver, no? Ya. Entonces, al jalar todo esto se va a correr acá y más o menos a la fecha del día de hoy, que estamos 22, por acá me está marcando la fecha que ha dicho su compañero, la edad gestacional. ¿Cuánto? Que cayó en 14 semanas. ¿Sí? ¿Más o menos lo entienden? Entonces, esa es la forma de calcular. Igual, si yo tengo un biparietal de, digamos, de 36, lo puedo poner a la fecha actual, vendría a ser 22. Entonces, esto me va a jalar y me va a correr todo. Si esto no gira, solamente va a girar esto. Donde está la línea azul, giran los meses y todo lo demás esto gira en bloque, entonces no se va a mover. Tengo un biparietal, por ejemplo, también que ustedes pueden ir aprendiendo, un biparietal de 22, es decir, un diámetro biparietal, los diámetros de los parietales de la cabecita del bebito, de 22 más o menos se va a asemejar a 13 semanas, ¿ya? Y así, esto va en bloque, todo esto va en bloque, y lo que se mueve es esto, ¿ya? Entonces, las aplicaciones tienen gestogramas prácticamente. Hay algunas que son un gestograma que incluso lo pueden mover con el dedo táctil, y hay otras que son para calcular, ¿ya? Entonces, esa es una forma. Como les digo, tienen que aprender o tratar de aprender todas, ¿ya? Ya. Para orientarnos un poco el crecimiento morfológico, podemos ver la diferencia entre un embrión de 8 semanas a un bebito a término, ¿no? De 40 semanas. Ahora, viene ya empieza lo pesado. Vamos a tener más o menos las principales características de los embriones en cada edad gestacional, en cada semana. Tengo a las 11 semanas más o menos para ubicarnos, que es un punto importante. Puedo tener ojitos, pero ya pueden estar cerrados, la cabeza es más redondeada, los genitales externos aún no son distinguibles. El intestino se encuentra muy cerca del cordón umbilical,
Avancemos un poquito más. A las 20 semanas tengo presencia de vermis gaseoso, desarrollo temprano de las uñas de los pies. A las 28 semanas ya tengo los ojitos parcialmente abiertos. Para poder evidenciar esto necesito un buen ecógrafo, ¿no? Entonces, algunas de estas cosas no van a ser evaluables o no son tan importantes que sean evaluables en su momento, ¿ya? Más que todo, acá es donde tengo que tener una idea de la longitud, o sea, del el largo y el peso, ¿ya? Nosotros al bebito, más o menos el transductor del ecógrafo tiene un tamaño, ¿no? Y me da más o menos, me refleja la sonda en forma a la capacidad del objeto al que le estoy proyectando. Entonces, si yo tengo un embrión de ese tamaño, sí lo voy a ver con una sonda más o menos de este ancho. Pero si tengo un bebito así, mi sonda solamente va a captar o la cabeza, o el fémur, o el corazón, o el abdomen. Entonces ya va a ser prácticamente imposible medirlo. Entonces, a la pregunta que muchos pacientes hacen a las 30 semanas, ¿cuánto mide mi bebé? Decir ese dato es imposible, porque no lo puedo medir, ¿no es cierto? Lo puedo pesar, sí, en base a las medidas que tomamos en la ecografía, que es en base a la cabecita, el abdomen, el fémur. En base a esas medidas, la máquina lo pesa o sacamos un ponderado estimado, pero ya no lo podemos medir. Lo medimos más o menos hasta las 15, 16 semanas, que es donde lo vemos casi completo con el ecógrafo, ¿ya? Después ya no lo vemos completo, lo vemos por partes. Para tener una idea de la altura uterina, esto es la altura uterina, ¿ya? Entonces, esta es la sínfisis del pubis, ¿ya? Entonces, un útero no gestante no lo puedo palpar por encima de la sínfisis de la pubis. A partir recién de que tengo 8 semanas, ya lo tengo aumentado de tamaño. Entonces ahí recién puedo palparlo por encima de la sínfisis del pubis. Y conforme va aumentando, más o menos le hacemos un cálculo, eso es un cálculo, 12 semanas, 16 semanas, 20 semanas, esta es a nivel de la cicatriz umbilical. Entonces más o menos debo tener el útero a nivel de la cicatriz umbilical o en el ombligo a las 20 semanas, ¿ya? Igual esto me sirve cuando pues no voy a estar lejos y no voy a tener un ecógrafo que me diga exactamente cuándo pesa bebito, si está bien o no, pero sí lo podemos calcular en base a la altura uterina, ¿ya? Y cuando tengo 40 semanas, más o menos la altura uterina que tiene un feto a término es 35 centímetros. Si aceptamos dentro de lo normal entre 32 a 35. Si tengo más de 35, puedo pensar que tengo un bebito grande. Y si tengo menos de 30, puedo pensar que tengo un bebito pequeño o un retardo de crecimiento, ¿no? Entonces, en base a eso también puede estar ligadas algunas patologías. No se nota muy bien. Ya. A ver, este es igual los periodos, ¿ya? Tenemos el periodo de implantación, en el cual obviamente acá no tengo ningún tipo de desarrollo, el periodo embrionario y el periodo fetal. Dentro del periodo embrionario tengo la organogénesis, que la base de todo se da entre la 3ª semana y la 8ª o la 9ª semana, y el periodo fetal a partir de la 9ª semana hasta el final. ¿Qué quiere decir? Tengo un embrión hasta las 8 o 9 semanas y de las 9 semanas para arriba tengo un feto, ¿ya? Entonces esos son términos que tenemos que saber manejar. 2. Donde más se puede producir algún tipo de alteración es en estas semanas, ¿ya? Prácticamente voy a tener casi todo formado, pero no necesariamente del tamaño que puede evaluarlo. Acá es donde viene ya. Entonces vamos a utilizar este cuadrito. La ecografía genética, ¿quién sabe qué, más o menos de qué trata una ecografía genética? Son 2 ecografías especiales que se hacen, porque las otras ecografías solamente es para pesarlo, ver el líquido, la placenta y nada más. Entonces, ¿alguien sabe en qué consiste la ecografía genética? ¿Alguien tiene hijitos acá? Nadie es mamá, papá. Todos son vírgenes. La pandemia ya. Nadie. Ya. La ecografía genética o cromosómica, como dice su nombre, pues tratamos de ver algunos parámetros para descartar o bajar la posibilidad que el bebito tenga una enfermedad cromosómica.
¿ya? Por lo tanto, vemos algunas cositas o tratamos de buscar algunos parámetros indirectos, no obviamente no exacto, lo único que es exacto es hacerle un cariotipo, ¿no? Entonces buscamos parámetros indirectos. De estos parámetros indirectos es la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal, evaluamos el ductus venoso, o por decirlo así, el funcionamiento del corazón también, que lo vemos con la válvula tricúspide, y en general son esos parámetros, ¿ya? Entonces, esa ecografía genética es muy importante. La utilidad de la ecografía genética, por lo menos en países del tercer mundo, por decirlo así, solamente nos sirve de seguimiento. La ecografía genética se creó en países del primer mundo, por decirlo así, Europa, Estados Unidos, para darle una oportunidad a las parejas, porque ya no se habla solamente de la madre, sino de las parejas, de poder decidir si el que el bebito tiene algo, de tenerlo o no. Obviamente en nuestro país, pues legalmente eso no es posible, ¿ya? Entonces, y se hace prematuramente. Entonces, si tengo sospechas en base a la ecografía genética, se realiza una biopsia corneal para poder hacer un cariotipo y para poder estar seguros de que ese bebito tenga algo o no, y también sabiendo el tipo y la gravedad, por decirlo así. Se hace el consejo genético y los padres deciden o no si seguir adelante con el embarazo, ¿ya? Eso creo que tienen un seminario también sobre ética. Ya lo van a ver también más adelante. Pero esa es la utilidad de la ecografía. En nuestro caso, pues detectamos alguna anomalía y lo único que tenemos o podemos hacer es hacer seguimiento para ver si esa anomalía la confirmamos o pues va desapareciendo, ¿ya? Y a partir de la semana 20 para adelante, que es donde hacemos la ecografía morfológica, esa sí tiene mucha utilidad ya a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya, como le dice la ecografía, es a las 20 semanas, todo está formado, todo lo puedo ver, bueno, la gran mayoría, anatómicamente hablando, obviamente fisiológicamente no, porque no trabaja como tal, ¿ya? Entonces, puedo evaluar cerebro, corazón, riñones, vejiga, estómago, presencia o no de estómago, eso me da muchos datos. Y si aisladamente tengo alguna patología fetal, pues sí la puedo corregir, ahora ya con cirugía fetal. Eso ya es un poquito más avanzado, pero quiero que sepan que sí tiene utilidad esta ecografía, por lo tanto es su mayor uso, por decirlo así, ¿ya? Empezando. En el periodo embrionario, pues en el caso de lo que es cerebro o sistema nervioso, tengo ya el tubo neural, después pasamos a tener hemisferios, cerebelo, y a partir de las 20 semanas ya tengo los lóbulos, también la formación de las cisternas como tal, o de los ventrículos, puedo medir si tengo o no hidrocefalia, ¿ya? Eso en la semana 20, en el periodo embrionario, ¿no? En la carita tengo labios, lengua, paladar, pero no lo puedo evidenciar muy bien. En la semana 20 ya es visible y lo puedo ver. Por lo tanto, en la semana 20, en la ecografía morfológica, es donde puedo descartar el labio leporino o algún otro tipo de malformación en la cara. Los ojos, igual, tengo formación de cristalino, cópulas, no los llego a ver como tal. En la semana 20 sí lo llego a distinguir. Entonces hay que diferenciar que acá lo tengo, pero no lo puedo evaluar. O sea, el feto el embrión ya lo tiene, ya está formado, pero no lo puedo llegar a evaluar. Lo evaluamos recién a la semana 20, ¿ya? En general las cosas especializadas, por decirlo así, en el caso de los pulmones, igual, ¿no? Pues tengo los pulmones formados, tengo bronquios, tengo lóbulos, pero no tengo los vagos terminales que recién se forman entre la semana 28 y 32, y ya la formación del surfactante, que es un poquito más, ¿no? El corazón, empiezo con un tubo primitivo, grandes vasos, poco a poco, ya a partir de la octava, novena, décima semana, voy teniendo ya formación de cavidades. El intestino no lo llego a evaluar en la primera semana, pero sí lo puedo evaluar en la semana 20. El aparato urinario, tengo el conducto mesonéfrico, pero el glomérulo recién empieza a funcionar a partir de la semana 20-24. Los rasgos, a partir de los rasgos sexuales, a partir de la semana 12-13, ya como tal, pene, clítoris, los labios o el escroto, ¿ya?
Y bueno, ya en el caso de la piel más especializado, la presencia de uñas, dedos, féminis y lanugo al finalizar casi la gestación. Entonces, como les dije, esta es una foto de una ecografía genética, ¿ya? Entonces podemos verlo casi en su totalidad, el bebito en la imagen de abajo, si lo ven, porque esta es la imagen ampliada. La imagen de abajo vemos que ya casi lo vemos por completo, ¿no? Entonces, lo que está evaluándose en esta foto es la translucencia nucal, ¿ya? Ahora la placenta. La placenta es el órgano de transporte, la comunicación, por decirlo así, entre madre y feto. Hay transporte de oxígeno y de nutrientes de la madre, intercambio gaseoso y de otro tipo de desechos metabólicos en ambas direcciones. No hay una comunicación directa entre sangre fetal y sangre materna, ¿ya? No se llegan a chocar salvo en los espacios intervellosos. Por ejemplo, a ver, un diagrama. La arteria fetal, o sea, el cordón umbilical en general, vienen las venas fetales, tengo los vellos coriónicos, esta es la arteria materna, arteria y vena materna, y el intercambio se da acá, en el espacio intervelloso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la sangre, tanto fetal como materna, no se llegan a tocar exactamente como tal. Lo que vendría a ser la nutrición fetal, pues la glucosa necesita, se va a pasar la placenta, tiene ¿cómo se dice? Una transfusión facilitada, ¿ya? Por transportador que es el GLUT1-3. La mayoría de otro tipo de elementos, por decirlo así, pasan por difusión pasiva, o algunos, en el caso del hierro y del ácido fólico, pues tienen un paso activo, ¿ya? Pero la mayoría de cosas que necesita el bebito pues pasan por difusión simple. En el caso del líquido amniótico, ya. El líquido amniótico lo vamos a evaluar mucho a partir del segundo o tercer trimestre, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí ya entra a tallar en sí lo que hace el feto. En el primer trimestre, pues tiene que ver mucho la presencia de líquido amniótico por vía transmembrana. A partir del segundo o tercer trimestre, como les decía, el feto ya colabora. ¿Cómo colabora? Pues uno, con orina, el feto ya orina y me aumenta la cantidad de líquido amniótico, y también el feto degluye o deglute, y también baja, ¿no?, la cantidad de ciclo amniótico. Entonces ese ciclo, para que esté equilibrado, tiene que estar todo. Entonces, si yo tengo un oligoamnios, puedo estar pensando, es decir, poco líquido, eso es un oligoamnios, y polihidramnios es mucho líquido. Si tengo oligohidramnios, puedo estar pensando en que hay algo mal con el bebito, de repente algún problema renal, porque no llega a orinar la cantidad adecuada, o un polihidramnios me puede hacer pensar que de alguna razón, por decirlo así, no está deglutiendo la cantidad adecuada. Entonces puedo estar pensando que hay algún problema en el sistema digestivo, ¿ya? La circulación fetal, ¿ya? Entonces, sabemos que la circulación fetal es diferente a la circulación de una persona adulta, ¿ya? Entonces, vamos a establecer acá 3 puntos clave. Acá me voy a detener un poquito para que lo entiendan. 1. En el caso de las venas y las arterias, en el caso de la vena umbilical, a ver, recordemos, las venas, ¿qué es lo que hacen? Llevan sangre de la periferia del corazón. Y las arterias, ya. En este caso, y generalmente pues las venas traen sangre ya con baja cantidad de oxígeno, y las arterias llevan sangre con alta cantidad de oxígeno. Entonces, en este caso no es así. La vena umbilical está entrando al corazón, pero está llevando sangre oxigenada, ¿ya? Entonces, por eso está de color rojito, rosadito, ¿ya? Y la sangre que, por decirlo así, recién sale del corazón para distribución sistémica, es la que menos oxígeno tiene, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Acá tenemos la placenta, el cordón, la arteria umbilical, que salen de las ilíacas, lleva sangre venosa, llega, o bueno, poco oxigenada, llega a la placenta, se hace el intercambio, regresa
la sangre con bastante oxígeno por la vena umbilical y pasa por el hígado. Acá tengo el primer shunt o la primera comunicación que tienen los vasos, que eso es un shunt, que es el ductus venoso, ¿ya? En el hígado. El hígado, que es vivo, se jala su primer pedazo para él. Entonces es el hígado el que tiene, lo que recibe la sangre más oxigenada, más limpia, por decirlo así, ¿ya? Porque está entradita. Después se pasa el shunt y se pasa directamente a la vena cava, ¿ya? A la vena cava inferior. Se pasa a la vena cava inferior y llega a la aurícula derecha, ¿ya? Y se junta también con la sangre que viene de la vena cava superior. Acá hay otro shunt, que es el foramen oval. ¿Por qué? Porque acá debería pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho al pulmón, ¿no? Pero el pulmón no está funcionando como tal, está lleno de líquido. Entonces, me tengo que saltar esa parte. Entonces, este foramen oval es lo que me hace saltar esa parte. Se pasa de un lado al otro lado, ¿ya? Simplemente por diferencia de presiones. Pasa, de todas maneras, siempre llega a pasar una cantidad mínima, pero esa cantidad mínima que pasa es la que tiene la menor cantidad de oxígeno, o sea, la que va viniendo de arriba y la que también ha venido de abajo, por decirlo así, ¿ya? Entonces, por diferencia de presiones, la sangre más oxigenada se ubica en el medio y también pasa directamente por el foramen oval. Del foramen oval pasa al ventrículo izquierdo, porque ya estoy en el corazón izquierdo, y recién llega la circulación sistémica, recién le llega sangre a todo el resto del cuerpo. El otro shunt que tengo es esto poquito de sangre que llegó a pasar al ventrículo derecho, tendría que ir al pulmón. Entonces acá tengo el otro shunt, el ductus arterioso, que hace que se pase directamente a la aorta, ya no al pulmón. Entonces, saltándonos o evitando que la sangre llegue al pulmón, ¿ya? ¿Qué cambios ocurren de esto en el posparto? Pues todo va a colapsar, porque aumenta la cantidad o la presión de oxígeno y todo colapsa. Los vasos umbilicales, el conducto arterioso, el foramen oval, el conducto venoso, todo colapsa al nacimiento, o todo debería colapsar al nacimiento, ya que vendría a ser lo normal. Las arterias umbilicales sí se van a atrofiar un tiempo después, 3 a 4 días después, se van a convertir en los ligamentos umbilicales, la vena umbilical se convierte en el ligamento redondo, en el hígado, y el conducto venoso va a colapsar hasta 96 horas después, tiene un cierre anatómico 2 a 3 semanas después y se va a convertir en el ligamento venoso. Ahora, en lo que vendría a ser el desarrollo hemático, en el caso del embrión, recuerden que el embrión es hasta 8 o 9 semanas, tengo saco vitelino, que es el que va a empezar a producir lo que vendría a ser los hematíes. Luego se va a encargar el hígado. Recuerden que el hígado es prácticamente es el órgano más grande que va a tener un fetito. Y después, ya cuando casi está a término, recién pasa a hacerse cargo la médula ósea, ¿ya? Entonces, tengo unos eritrocitos que son macrocíticos, o sea, son muy grandes, tienen una vida breve y tengo obviamente una producción aumentada de eritrocitos. ¿Esto por qué? Porque necesito bastante oxígeno o tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno porque tengo poco. Recuerden que no está viniendo del intercambio de la placenta, pero de la sangre materna. No es como que estoy respirando el oxígeno. Entonces, de todas maneras, esa presión de oxígeno que maneja el feto es una presión baja. Es necesaria, sí. Es suficiente también, pero es una presión baja. Por eso los bebitos cuando nacen pues medio moraditos. Y después cuando respiran ya cambian de color, porque ya entra más oxígeno, ¿ya? Para que tengan una idea, a mitad del embarazo el feto tiene una hemoglobina de 12, pero nacen con una hemoglobina de 18, porque necesitan muchos eritrocitos para tener el chance, por decirlo así, de captar la mayor cantidad de oxígeno. La eritropoyesis, primero tengo un tipo de eritropoyetina fetal, otro tipo un poco de la materna. La materna no va a llegar a cruzar la barrera de la placenta, solamente se basa en la eritropoyetina fetal. Tengo alguna influencia de testosterona, estrógenos, eso dependiendo del feto, del sexo, y también de la producción de tiroides, prostaglandinas. Todo esto llega a afectar la eritropoyesis, ¿ya?
lo que me menciona, aumenta con la madurez fetal, o sea, la cantidad de hemoglobina, primero el hígado y después también, pues, ¿no? La eritropoyetina se va a dar como normalmente se produce en el riñón. A ver, la hemoglobina fetal. Pues tengo los hematías fetales, como ya les mencioné, tienen un nivel bajo de oxígeno circulante. La sangre fetal es capaz de transportar grandes cantidades de oxígeno. Voy a tener cambios adaptativos. Dentro de eso, pues una poliglobulia, como le dije, tengo 18 de hemoglobina, ¿ya? Para que pueda tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno. Tienen una vida media baja. Tengo dos tipos, bueno, casi tres de tipos de hemoglobina. Tengo cuando voy desarrollando en la etapa embrionaria, en la etapa fetal y ya cuando el bebito está a punto de nacer. El tipo de hemoglobina de Grover es predominantemente la que está producida por el saco vitelino, generalmente los 2 primeros meses de vida, hasta la semana 8. Después ya tengo la hemoglobina fetal y ya empieza a producir la hemoglobina adulta, ¿ya? Ya la composición. La hemoglobina fetal es más alcalina y es más resistente. La mayoría de estas, como ya mencioné, se va a producir predominantemente en el hígado. Y la hemoglobina adulta pues ya cambia su composición y se va a producir ya en médula ósea o en vasos linfáticos. Al nacimiento todavía el feto tiene una producción o una concentración de 75% de hemoglobina fetal, lo que va a persistir todavía hasta más o menos el año de vida, y un 25% de hemoglobina adulta, ¿ya? Entonces eso conforme vaya funcionando más la médula ósea, va a ir cambiando. Como ya les mencioné, la hemoglobina tiene una mayor afinidad de oxígeno, dependiendo del momento en que nos encontremos, pero ya casi cerca al nacimiento, pues la afinidad es mayor. Otra cosa que pasa la barrera de la placenta son las inmunoglobulinas, ¿ya? Recordar que las inmunoglobulinas G, su transporte se inicia en la semana 16 y va en aumento. La mayor parte va a pasar las últimas 4 semanas. Aquí es donde le podemos pasar algún tipo de inmunidad al feto, ¿ya? Por alguna vacuna o algo así. Ahora, las inmunoglobulinas M también me van a ayudar a determinar algún tipo de infección congénita, ¿ya? Y pueden obviamente pasar al feto. La inmunoglobulina A generalmente se va a dar en la leche, ¿no? Ingerida en el calostro, y me va a proteger de infecciones entéricas. El sistema nervioso. Más o menos para diferenciarlo, podemos ver la gráfica. Este es de un feto de 20 semanas, 35 semanas y 40 semanas. Entonces, vamos a tener más sinapsis, ¿no? Más desarrollo neuronal conforme va avanzando la gestación. Entonces, es el problema de cuando tenemos un bebito prematuro, por ejemplo, a las 35 semanas, no solo voy a tener una inmadurez pulmonar, sino también una inmadurez marcada neurológica, ¿no? Sistema digestivo. A las 10-12 semanas empieza el peristaltismo, empieza la deglución, empieza la producción de ácido clorhídrico, algunas enzimas digestivas empiezan a producirse en pequeñas cantidades. El meconio, ¿cuándo lo voy a tener? A partir de 4 semanas aproximadamente. Está compuesto de glicerofosfolípidos del pulmón, células descamadas fetales. Recordar que el feto se traga el líquido amniótico y todo esto está presente en el líquido amniótico que traga el bebito. El meconio es verde por efectos de pigmentos de la biliverdina. Se va a dar por una expulsión de un peristaltismo normal al nacimiento o por una estimulación vagal. En el caso de la estimulación vagal, puedo tener una expulsión por hipoxia, ya que estimula, bueno, la secreción de arginina vasopresina de la hipófisis fetal, y por eso estimula el músculo liso y el colon para contraerse. ¿Qué es un sufrimiento fetal? Es cuando el bebito, por decirlo literalmente, sufre. ¿Pero cómo sufre? Se hace popó y se traga el meconio, o se lo aspira, o se lo respira, porque está dentro del líquido amniótico. Entonces, si se aspira o este meconio pasa al pulmón, se pega y no va a poder respirar. Entonces, este bebito, los que hacen sufrimiento fetal con su aspiración del meconio, van a tener un problema grave para respirar después de nacer, ¿no?
En el caso del hígado, la capacidad la tengo reducida para convertir las bilirrubinas. El páncreas ya empieza a producir insulina a partir de las 9-10 semanas. A partir de 16 semanas ya tengo prácticamente todas las enzimas pancreáticas que no necesariamente son segregadas. Ya empiezo a orinar a la semana 12, a la semana 18 orina 14 mililitros aproximadamente al día y a término ya está orinando 600 mililitros al día, ¿ya? Entonces recordar que eso tengo que evaluarlo con la cantidad de líquido amniótico. El pulmón, creo que esto ya lo han visto varias veces, pero el estadio embrionario, voy a tener, como ya les dije, el bote traqueal, los tallos bronquiales. A partir de las 16-25 semanas tengo ya la formación de bronquiolos terminales. A partir de las a las 24 semanas tengo bronquiolos respiratorios. Entre las 24 y las 35 tengo formas oculares. Y entre las 35 y los 2 años que se siguen desarrollando tengo la formación y desarrollo de alvéolos, ¿no? Ahora, el surfactante. El surfactante es producido por los neumocitos 2, que ya lo han escuchado bastantes veces, tanto en fisiología como en embriología, pediatría también, que lo han llevado. Esta sustancia reviste los alvéolos y evita que colapse, ¿ya? Es como una bolsa que le inflamos y evita que colapse. Porque puede respirar, o sea, el bebito nace, respira, llora y después colapsa, no puede seguir respirando. Entonces muchos dicen, pues nació bien, pero no nació bien, sino que no tenía surfactante para poder seguir respirando, porque ya que se le pega o se le pegó, por decirlo así, los pulmoncitos, ¿ya? Entonces, si no hay ese factor tensoactivo, tenemos problemas. Y eso generalmente se produce a las semanas 34, ¿ya? La composición del surfactante, 90% lípido, 10% proteína. ¿Cómo podemos ayudar a un prematuro? Dándole corticoides. Generalmente utilizamos betametasona y dexametasona. La más usada es la betametasona, ¿ya? Esto ayuda, favorece a que los neumocitos 2 produzcan surfactante. Solo trata de ayudar, no es una garantía de que lo va a hacer. Si algo podemos hacer ante un parto pretérmino o ante que por alguna razón voy a terminar la gestación antes de las 34 semanas, es darle corticoide. Y si es que tengo tiempo para hacerlo, porque la dosis completa es 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis, o sea, necesito 2 días. Entonces tendría que aguantar o tratar de sostener esa gestación por 48 horas. Pongámonos en el caso que es una preeclampsia severa de 32 semanas, con presiones de 180 a 110. ¿Podemos aguantar a esa paciente más de 2 días? No, ¿ya? Entonces, ahí es donde entran a tallar los controles de la paciente, porque la preeclampsia no se va a dar de un momento a otro, ¿ya? Entonces, tenemos un buen control de la paciente, podemos llegar a prever, obviamente no evitar la preeclampsia, pero sí prever y tratar de ayudar lo más posible al bebito para que pues, no sufra tanto al nacimiento, ¿ya? O no tenga tantas complicaciones. Ya, en lo que vendría a ser la diferenciación del sexo fetal, recordar que voy a tener pues, ¿no? testosterona en los fetos masculinos y estrógeno en los fetos femeninos. Voy a tener ya la formación de conductos de Wolff en los masculinos y de los de Müller en los fetos femeninos. ¿Dónde está? Ahí está. Ya. Más o menos todos tienen una base igual, ¿ya? Si se dan cuenta, dependiendo de la hormona que llegue, es hacia dónde se va a ir la formación, y de las gónadas. Las gónadas están en anaranjadito, es decir, los ovarios y los testículos. Si es que tenemos conductos de Müller, como que se quedan ahí, y si tenemos conductos de Wolff, van a descender, ¿ya? Y la diferenciación celular también se da en base a la hormona que reciban. Igual, si es que tengo, miren, el conducto no diferenciado, dependiendo de la hormona que va a venir, puede empezar a formarse útero o lo que vendría a ser el sexo masculino, ¿no? Un pene, ¿ya? Entonces, en términos generales, eso.
que llegue a tiempo. Sí. ¿Alguna pregunta? Sé que es mucha información, sobre todo la epidemiología, pero es lo que... Si tienen alguna pregunta o algo en lo que pueda ayudarles.